¿Crees que realmente entiendes la gravedad? Súbete a una báscula. Ves un número. Ese es tu peso. La Tierra tirando de ti hacia abajo. Parece sencillo. Sueltas algo y cae. La Luna orbita la Tierra. Los planetas giran alrededor del Sol. Los objetos con masa se atraen entre sí. Newton lo descubrió hace siglos. La supuesta fuerza de la gravedad parece fácil de comprender, pero es una idea fundamentalmente equivocada sobre lo que realmente está sucediendo, porque la gravedad no es una fuerza en absoluto. Y cuando finalmente veas lo que la gravedad es en verdad, cuando lo comprendas de verdad, el universo entero empezará a verse diferente. Permíteme mostrarte esta revelación. Bienvenida a Chispa Ciencia, un espacio donde desentrañaremos los misterios más profundos del cosmos. Ponte de pie ahora mismo, siente tu peso. ¿Qué sientes? Dirás, gravedad, la Tierra tirando de mí hacia abajo. Pero piensa en la sensación real. Es el suelo presionando contra tus pies, empujándote hacia arriba. Eso es lo que sientes, el suelo empujando. Esa misteriosa atracción de la que todo el mundo habla, nunca la sientes, ni una sola vez. Solo sientes el empuje, siempre empujando hacia arriba, nunca tirando hacia abajo. Entonces, ¿dónde está esta atracción? Y aquí hay algo aún más extraño. La Luna está cayendo hacia la Tierra en este preciso instante. Ha estado cayendo durante miles de millones de años, pero nunca se acerca. Simplemente da vueltas. Siempre cayendo, pero nunca aterrizando. ¿Qué tipo de atracción funciona así? Una atracción que tira para siempre, pero nunca atrae nada. Y según Newton, esa atracción ocurre instantáneamente. Mueve la Tierra y la Luna lo siente de inmediato a través de 386.000 kilómetros de vacío, al instante. ¿Cómo? ¿Qué lleva el mensaje? ¿Cuál es el mecanismo? El propio Newton no pudo explicarlo. Lo llamó acción a distancia y admitió que no entendía cómo funcionaba. Pero las matemáticas eran hermosas. Las predicciones eran perfectas. Así que la gente dejó de hacer preguntas incómodas. No debieron haberlo hecho. Volvamos varios siglos atrás. Nadie entendía cómo se movían los planetas. Copérnico dijo que orbitaban el Sol. Bien, pero ¿cómo? ¿Qué camino seguían? Tycho Brahe construyó un observatorio y pasó décadas registrando las posiciones planetarias noche tras noche, año tras año, midiendo ángulos con instrumentos de latón con una precisión de fracciones de grado. ¿Por qué tanta precisión? Porque no se puede entender la naturaleza adivinando. Hay que observar, medir cuidadosamente, escribir exactamente lo que se ve. Ahí es donde comienza la verdadera ciencia. Sus datos llegaron a Johannes Kepler. Kepler quería encontrar la forma de las órbitas planetarias. Probó con círculos. Las predicciones eran cercanas, pero Marte se desviaba por 8 minutos de arco, es decir, 8 sexagésimos de un grado. La mayoría de la gente lo habría descartado como un error de medición, pero Kepler conocía la precisión de Tycho. Ese hombre no cometía errores de 8 minutos de arco. Así que Kepler descartó su teoría y empezó de nuevo. Después de años de trabajo lo encontró. Elipses. Los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de los focos. Coincidencia perfecta con los datos. Hermoso. Pero planteó una pregunta aún mayor. ¿Por qué elipses? Mientras tanto, Galileo realizaba experimentos sencillos. Hacía rodar bolas por rampas. Suena trivial, pero observa lo que sucede. Haz rodar una bola por un plano inclinado. Acelera. Déjala rodar sobre una superficie plana. Sigue moviéndose. No se detiene inmediatamente. Ahora imagina que pudieras eliminar toda la fricción. ¿Qué pasaría? La bola rodaría para siempre. Misma velocidad, misma dirección, para siempre. Esto inquietaba a la gente. Seguramente el movimiento requiere un empuje continuo. Seguramente las cosas se detienen naturalmente. No, eso es al revés. El movimiento es natural. Un objeto que se mueve en línea recta no necesita explicación. Ese es el estado por defecto. Lo que necesita explicación es el cambio. Disminuir la velocidad. Eso es fricción. Acelerar. Eso es un empuje. Cambiar de dirección. Eso es una fuerza lateral. Esto es inercia, la primera ley del movimiento. Y crea un rompecabezas. Los planetas deberían moverse en línea recta. Ese es su estado natural. Pero no lo hacen. Se curvan. Sus trayectorias se doblan continuamente hacia el Sol. Algo debe desviarlos en cada instante.
¿Qué? Isaac Newton lo vio claramente. Los planetas quieren ir rectos. Eso es inercia, pero se curvan. Algo cambia su movimiento constantemente. Lo llamó gravedad. Atracción universal entre dos masas cualesquiera. La fuerza depende de la masa y la distancia. Más masa significa una fuerza más fuerte. Mayor distancia significa una fuerza más débil. Específicamente, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Con este único principio, todo encajó. ¿Por qué elipses? Porque los planetas están cayendo hacia el Sol mientras se mueven lateralmente. La combinación crea trayectorias elípticas. Las leyes de Kepler surgen naturalmente de la ley de fuerza de Newton combinada con la inercia. ¿Por qué la Luna orbita la Tierra? Por el mismo principio. Está cayendo hacia la Tierra, pero moviéndose lateralmente lo suficientemente rápido como para seguir errando el golpe. Cae alrededor de la Tierra en lugar de caer en ella. ¿Por qué cae una manzana? La Tierra la atrae. Misma fuerza, misma ley, solo que a diferente escala. Newton hizo un cálculo hermoso. Descubrió cuánto cae la Luna cada segundo, cuánto se desvía su trayectoria de una línea recta. Luego, calculó cuánto caen los objetos en la superficie de la Tierra. Los números coincidieron perfectamente al tener en cuenta la distancia. Revolucionario. La fuerza que atrae una manzana es la misma fuerza que mantiene la Luna en órbita. Cielo y tierra, la misma física. Con la ley de Newton, todo tenía sentido. Las mareas oceánicas ocurren porque la Luna tira del agua de la Tierra. La Tierra es redonda, pero se abulta en el ecuador porque gira. Los cometas regresan en horarios predecibles porque siguen órbitas elípticas. Observaciones extrañas encontraron explicaciones. La luna de Júpiter a veces aparecía temprano, a veces tarde. Resultó que la luz tarda tiempo en viajar. Cuando la Tierra está más lejos de Júpiter, la luz tarda más en llegar a nosotros. Esto llevó a medir la velocidad de la luz por primera vez. Los planetas se tambalean ligeramente porque se atraen entre sí, no solo al Sol. A partir de los bamboleos en la órbita de Urano, los astrónomos predijeron un nuevo planeta, Neptuno, y lo encontraron exactamente donde lo habían predicho. Durante 2 siglos, la ley de la gravedad de Newton se mantuvo como uno de los mayores logros de la ciencia. Explicaba todo lo que cualquiera podía medir. Pero había un detalle que nadie podía explicar. Suelta un martillo y una pluma en el vacío. Caen al suelo al mismo tiempo, exactamente juntos. El martillo tiene más masa, así que, según Newton, la gravedad lo atrae con más fuerza, mucha más fuerza. Pero el martillo también tiene más inercia. Se resiste más a la aceleración, mucho más. Estos dos efectos se cancelan perfectamente. No aproximadamente, sino perfectamente. Todo objeto cae a la misma velocidad, independientemente de su masa. ¿Por qué? La teoría de Newton requiere 2 propiedades diferentes de la masa. La masa gravitacional determina la fuerza con la que los objetos se atraen entre sí. La masa inercial determina lo difícil que es acelerar algo. Y estas 2 propiedades son siempre perfectamente proporcionales para cada sustancia probada hasta una precisión increíble. Pero, ¿por qué la propiedad de atracción de la masa y la propiedad de resistencia a la aceleración deberían ser perfectamente iguales? Newton no tenía respuesta, solo la notable coincidencia que hacía que las matemáticas funcionaran maravillosamente. ¿O era una coincidencia? Einstein hizo una pregunta diferente. ¿Y si no es una coincidencia? ¿Y si esa igualdad perfecta nos está diciendo algo fundamental sobre lo que realmente es la gravedad? Aquí tienes un experimento mental. Estás en una habitación cerrada sin ventanas. Sientes tu peso normal presionándote contra el suelo. ¿Estás en la Tierra o estás en un cohete en el espacio profundo, acelerando hacia arriba a 9,8 metros por segundo al cuadrado? ¿Puedes notar la diferencia? Suelta algo. Cae al suelo en ambos casos. Lanza una pelota horizontalmente, trayectoria curva en ambos casos. Ponte en una báscula, la misma lectura en ambos casos. No hay ningún experimento que pueda distinguirlos. Este es el principio de equivalencia. Si realmente no puedes distinguir la gravedad de la aceleración, tal vez sean la misma cosa.
Quizás lo que llamamos estar quieto en un campo gravitacional es en realidad una forma de aceleración. Aquí está la revolución de Einstein. Los objetos en caída libre no tienen ninguna fuerza actuando sobre ellos. La manzana que cae, la luna que orbita, los satélites que giran alrededor de la Tierra, los astronautas flotando en cápsulas espaciales. Ninguno de ellos experimenta ninguna fuerza. Se mueven naturalmente, siguiendo sus trayectorias naturales, sin fuerzas, sin atracciones, sin nada que actúe sobre ellos. Pero la manzana está cayendo claramente. Sí, pero ¿y si la manzana no está acelerando en absoluto? ¿Y si está siguiendo la trayectoria más recta posible y es el propio espacio el que está curvado? Esta es la profunda visión de Einstein. La gravedad no es una fuerza entre objetos, la gravedad es la curvatura del espacio y el tiempo. Los objetos masivos no atraen a otros objetos, deforman el espacio que los rodea, lo doblan, lo curvan, distorsionan la geometría. La manzana no está siendo atraída al suelo, está siguiendo la trayectoria más recta posible a través del espacio-tiempo curvado. Pero el espacio-tiempo cerca de la Tierra está curvado, así que recto apunta hacia el centro de la Tierra. Tú, de pie en el suelo, no estás siendo atraído hacia abajo, estás intentando seguir tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado, una trayectoria hacia el centro de la Tierra. Pero el suelo se interpone en tu camino. El suelo te empuja hacia arriba, impidiéndote seguir esa trayectoria natural. Eso es lo que sientes como peso, no la gravedad tirando hacia abajo, el suelo empujando hacia arriba, desviándote de tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado. Einstein hizo una predicción concreta. Si la gravedad es realmente espacio-tiempo curvado, entonces la luz también debería verse afectada. La luz no tiene masa. En la teoría de Newton, la gravedad no debería afectar a la luz en absoluto. Pero si la gravedad es la curvatura del propio espacio, entonces la luz que sigue la trayectoria más recta a través del espacio curvado debería doblarse. Durante un eclipse solar, los astrónomos midieron las posiciones de las estrellas cerca del borde del Sol. Las estrellas aparecieron desplazadas de sus posiciones verdaderas. La luz estelar se había doblado al pasar cerca del Sol, exactamente como Einstein predijo. Esto es el lente gravitacional. Lo vemos en las observaciones todo el tiempo. Ahora, los objetos masivos doblan la luz de objetos más distantes detrás de ellos, creando imágenes distorsionadas. Evidencia directa de que el propio espacio se curva en presencia de masa. Los astronautas en órbita parecen ingrávidos, flotando. Gravedad cero allí arriba, ¿verdad? Incorrecto. El campo gravitacional a la altitud de los satélites, a unos pocos cientos de kilómetros de altura, es casi tan fuerte como aquí en la superficie de la Tierra. Aproximadamente un 90% de fuerte. Entonces, ¿por qué flotan los astronautas? Porque están cayendo. La cápsula está cayendo. Todo está cayendo hacia la Tierra constantemente. Pero también se mueven lateralmente muy rápido, a unos 27.000 kilómetros por hora. A medida que caen, la superficie curva de la Tierra cae por debajo de ellos. Siguen errando el golpe. Caen alrededor de la Tierra en lugar de caer en ella. Todo cae junto exactamente a la misma velocidad, así que no hay sensación de caída, ni peso, ni sentido de arriba o abajo. Se siente exactamente como flotar en el espacio vacío, lejos de cualquier masa. Esto es la equivalencia en acción. La caída libre en un campo gravitacional se siente idéntica a flotar libremente en el espacio vacío porque son la misma cosa. En caída libre, ninguna fuerza actúa sobre ti. Estás siguiendo la geometría natural del espacio-tiempo curvado. Piensa en la superficie de la Tierra. Está curvada, pero de pie sobre ella te parece plana. Y aquí hay algo notable. ¿Por qué la Tierra es redonda en primer lugar? Por la gravedad, pero no de la forma en que piensas. No es que una fuerza esté tirando de todo hacia el centro, moldeando la Tierra en una esfera. Es que el espacio-tiempo alrededor de la masa de la Tierra está curvado por igual en todas las direcciones. Cada pedazo de roca, cada gota de agua,
está tratando de seguir la trayectoria más recta a través de esa geometría curvada. Y cuando todo sigue esas curvas desde todas las direcciones por igual, obtienes una esfera. La única forma donde cada punto de la superficie está a la misma distancia del centro. La Tierra es redonda porque eso es lo que sucede cuando la materia sigue el espacio-tiempo curvado. La forma emerge naturalmente de la geometría. Una hormiga que camina lo que cree que es una línea recta sobre esa superficie curvada, en realidad sigue una curva, pero desde la perspectiva de la hormiga va perfectamente recta. Eso es lo que sucede con todo cerca de la Tierra. Excepto que no es solo el espacio lo que está curvado, es el espacio y el tiempo juntos, el espacio-tiempo. Los objetos masivos crean curvas en el espacio-tiempo, depresiones, pozos, distorsiones. El Sol crea un pozo profundo. La Tierra crea uno más pequeño. Incluso tú creas un pozo diminuto, demasiado pequeño para medirlo fácilmente, pero está ahí. Los objetos que se mueven cerca de estos pozos siguen naturalmente las curvas. No porque algo los atraiga, sino porque están siguiendo las trayectorias más rectas posibles a través de la geometría curvada. La Luna orbita la Tierra porque está siguiendo la geometría natural del espacio curvado alrededor de la Tierra. Esa geometría convierte la trayectoria más recta en un círculo. Una manzana cae porque está siguiendo el espacio-tiempo curvado cerca de la superficie de la Tierra. En esa geometría curvada, recto hacia adelante a través del tiempo, apunta hacia el centro de la Tierra. Cuando lanzas una pelota, sigue una parábola. No porque la gravedad la atraiga hacia abajo, sino porque se mueve a través del espacio-tiempo curvado. Y la línea recta en ese espacio curvado te parece una curva. Estás de pie ahora mismo. Sientes peso. En la imagen de Newton, la gravedad te atrae hacia abajo y el suelo te empuja hacia arriba. Dos fuerzas equilibradas. En la imagen de Einstein, solo una fuerza actúa sobre ti, el suelo empujando hacia arriba. Pero si solo hay una fuerza, deberías estar acelerando. Y lo estás. Estás acelerando hacia arriba constantemente. La trayectoria natural a través del espacio-tiempo apunta hacia el centro de la Tierra. Esa es la trayectoria de caída libre. Pero el suelo se interpone en tu camino. Te empuja hacia arriba, desviándote de esa trayectoria natural. Eres como alguien de pie en un cohete que acelera. El suelo empuja. Sientes peso no por una fuerza de atracción hacia abajo, sino por ser acelerado lejos de tu trayectoria natural. La manzana que cuelga de un árbol también está siendo empujada hacia arriba por la rama. Cuando la rama se rompe, el empuje se detiene. La manzana queda repentinamente libre. Libre para seguir su trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado. Cae. Pero la manzana no está acelerando. La manzana finalmente está libre para moverse naturalmente. Tú, de pie en el suelo, estás siendo constantemente acelerado hacia arriba por el suelo que presiona contra tus pies. Caer es el estado natural. Permanecer quieto requiere una fuerza. Esa es la revolución de Einstein. Una vez que entiendes la gravedad como geometría, los fenómenos extremos tienen sentido. Una estrella es esencialmente una bola masiva de gas. Su masa crea un pozo profundo en el espacio-tiempo. Las trayectorias naturales en ese espacio curvado apuntan hacia adentro. ¿Qué impide el colapso? La presión de las reacciones nucleares en el núcleo empujando hacia afuera. Equilibrio. Cuando el combustible nuclear se agota, la presión disminuye. El equilibrio se rompe. La estrella colapsa. Si la estrella es lo suficientemente masiva, el colapso continúa hasta que la materia se comprime a una densidad increíble. Los núcleos atómicos se fusionan. Los electrones son aplastados. Lo que emerge es una estrella de neutrones, materia nuclear comprimida al tamaño de una ciudad. Una cucharadita de esta materia pesaría casi 1.000 millones de toneladas métricas. Para estrellas aún más masivas, ni siquiera la presión de los neutrones puede detener el colapso. El espacio-tiempo se curva tan bruscamente que todas las trayectorias posibles conducen hacia adentro. Incluso la luz no puede escapar. Esto es un agujero negro. Cerca de un agujero negro, el espacio-tiempo está tan severamente deformado que la propia luz,
siguiendo las trayectorias más rectas posibles a través de esta geometría, gira en espiral hacia adentro y nunca sale. No podemos ver los agujeros negros directamente, pero vemos sus efectos. La materia que cae hacia un agujero negro acelera, se calienta, irradia una energía enorme antes de desaparecer. Todo a partir de una idea. La masa curva el espacio-tiempo. Los objetos siguen las curvas. De este principio único, todo se deriva. Las órbitas planetarias, las mareas, la precesión del perihelio de Mercurio, Un pequeño efecto que la teoría de Newton no podía explicar, pero que la de Einstein predice perfectamente. El lente gravitacional, los agujeros negros, las ondas gravitacionales que se propagan por el espacio cuando objetos masivos chocan. El mismo principio que explica cómo la Luna orbita también explica las estructuras más grandes que observamos. Galaxias, cúmulos de galaxias, universal, elegante. El patrón en la pequeña pieza revela el diseño de todo el tejido. Las ecuaciones de Newton funcionan maravillosamente para propósitos prácticos. Las usamos para lanzar satélites, calcular órbitas, predecir eclipses. Son más simples que las ecuaciones de Einstein y lo suficientemente precisas para la mayoría de las aplicaciones. Pero Einstein reveló lo que realmente es la gravedad. No una fuerza misteriosa que atrae objetos a través del espacio vacío, sino la curvatura del propio espacio y tiempo. La masa le dice al espacio cómo curvarse. El espacio curvado les dice a los objetos cómo moverse. Cuando te subes a esa báscula, no estás midiendo una atracción hacia abajo, estás midiendo con qué fuerza debe empujar la báscula para evitar que sigas tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado. Cuando ves caer algo, estás viendo un objeto finalmente libre para seguir la geometría que la masa ha tejido en el tejido de la realidad. Cuando miras la Luna, estás viendo un objeto siguiendo la trayectoria más recta posible a través del espacio curvado alrededor de la Tierra. Una trayectoria que parece un círculo porque el propio espacio está curvado. El espacio une los objetos. Eso es lo que llamamos gravedad. No una fuerza, sino geometría. Y eso es mucho más hermoso que cualquier misteriosa atracción que pudiera haber.